Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Los abrazo de alma a alma, con mucho amor y con mucha luz. ¿Cómo tenemos esta maravillosa semana del 24 al 30 de mayo? Muchos movimientos planetarios. Tenemos pues una luna llena espectacular el 26 de mayo, que es eclipse lunar en el signo de Sagitario. Así que desde ya sentimos su energía, especialmente los del elemento fuego. Pero en general, al tener un eclipse lunar, que además es superluna en Sagitario, andaremos prendidos, alegres, contentos, divertidos, con mucho fuego y con muchas ganas de hacer que las cosas sucedan. Es una semana de luna creciente y el 26, que esté ingresando el eclipse lunar en Sagitario, pasamos luna llena. Además, tenemos el ingreso de Mercurio retrógrado. Vamos a tener a Mercurio retrógrado el 29 de mayo. ¿Qué pasa? Lo tenemos en Géminis. Géminis es la comunicación. Mercurio es el planeta de Géminis. Quiere decir que al tener el eclipse lunar en Sagitario y Géminis son mancuerna, así digámoslo de esa manera, la comunicación se va a marcar muy adecuada, aunque nos encontremos en Mercurio retrógrado. Sí debemos de controlar el impulso, el carácter, las ganas de decir todo lo que estamos pensando, especialmente en el ingreso del eclipse. ¿Qué se hace en un eclipse lunar? Recuerden que los eclipses, cuando son solares, es luna nueva, son 3 lunas nuevas. Cuando son lunares, son 3 lunas llenas. Seguramente tú ya has sentido esa mágica y maravillosa energía. El día del eclipse te invito a que hagas visualizaciones, decretos y afirmaciones sobre lo que tú necesites. Recordando que al estar en Sagitario andaremos todos muy optimistas, muy alegres, muy divertidos, también pues impulsivo como un buen Sagitario por ser fuego. Así que bueno, ya les platiqué cómo está esta maravillosa semana. Ahora vamos directito contigo, mi querido Aries. El eclipse, al estar en un signo de fuego, te está aspectando a ti de manera súper positiva. Así que esta es una semana muy efectiva que te va a dar la oportunidad de hacer cambios importantes en tu vida económica. Vienen ingresos extras que ni por aquí te pasaban. Y eso es maravilloso, porque con ello vas a poder hacer algo nuevo, algo diferente. Toda la semana vas a andar sumamente creativo. La sugerencia es: escribe, por favor, esa mágica y maravillosa lluvia de ideas que te está llegando. Si tienes que arreglar situaciones bancarias, crediticias, de lo que tenga que ver con cuestión bancaria, crediticia, cuestiones financieras, es muy buena semana. Evita las diferencias en el hogar. La comunicación va a ayudar muchísimo, controlando los impulsos y guardando el corazoncito en un cajón. Los Tauro esperen muy buenas noticias desde ya. Desde entre 24 y 25, especialmente el 26, es un día bien importante para los Tauro. Todo lo que tenga relación con trámites, acuerdos, convenios, contratos, negociaciones, se marca muy a tu favor. Trata de evitar la terquedad. No confundas bajo ninguna circunstancia perseverancia con terquedad. Puedes andar un poco terco, algo pues característico de Tauro. Si fluyes un poquito y te abres, te vas a dar cuenta que todo lo nuevo y maravilloso que te está llegando, que lo vas a ver a partir de ya, repito, 24, 25, 26, son efectivísimos para ti, mi querido Tauro. Es momento de arreglar las diferencias en el hogar para llegar a muy buenos acuerdos. Para los Géminis, bien.
Este eclipse te ayuda de una manera maravillosa, ¿eh? En el amor, en el romance, en la pasión, en el hogar, en el reencontrar piezas perdidas contigo mismo. Es una muy buena semana para reencontrarte contigo. Eso es básico. El reencontrarte con tu yo, con tu ser, con tu interno, con lo que tú verdaderamente quieres, no con lo que quieren los demás, lo que tú verdaderamente quieres, sin enfadarte, ofuscarte, gritarte. No me refiero a eso, al contrario, es tiempo de poner cartas sobre la mesa. Aprovecha solamente esa fuerza, ese poder, esa capacidad que tienes de hablar, de comunicar con dulzura, con bondad, con amor, con humildad. Vas a llegar a grandísimos acuerdos. Se marca que puedes iniciar ya algo por tu propia cuenta, utilizando tus contactos sociales, tus relaciones sociales para que avances con mayor rapidez sin tener que depender de los demás. Es tiempo de independizarte, de confiar en tus posibilidades y de avanzar. Los cáncer, bueno, una semana de mucha alegría, de mucha felicidad, de grandes respuestas, después de semanas y años de siembras y muchas siembras y que seguían las siembras, a partir de ya en esta semana van a cosechar en el romance, en el amor, en la pasión, en las relaciones comerciales, profesionales. Es tiempo de dar pasos, pero agigantados, cáncer. No es tiempo de pensar tanto por los demás, es tiempo de pensar en ti. Te la pasas por lo regular pensando en los demás, pero esta semana ni te va a preguntar. Imagínate, tu luminaria es la luna. Viene el eclipse en Sagitario, que Sagitario te va a proteger, protegerte en todos los sentidos. Te va a dar la fuerza, el poderío, la entrega, el compromiso para que te ames, te valores, te respetes y empieces y recibas esa cosecha con el merecimiento total, mi querido cáncer. También oportunidades buenísimas a partir del 26 y 27 son 2 días de 5 estrellas. Buenísimos. Aprovéchalos si vas a hacer una firma, un contrato, un acuerdo, planificar viajes, cambiarte de casa, remodelar y vuelvo a insistir, reencontrarte contigo en todos los sentidos y apapacharte. Para los Leo, la luna, o sea, el eclipse que va a ingresar, ¿en qué viene? En fuego, ok, te va a ayudar muchísimo. Solamente debes de controlar el carácter, el impulso, la desesperación. Y sí te pido que te ames mucho. ¿Qué quiero decir con que te ames mucho? Cuando tú te amas de verdad, mi querido Leo, dejas de llamar tanto la atención para recibir aplausos, recompensas y reconocimientos. Ni te caigas ante las críticas, ni te eleves ante los aplausos, simplemente mantente al margen. Tienes una muy buena semana, por eso te estoy insistiendo tanto en los aplausos. Aplausos, apláudete solo. Vas a tener muy buenos cambios porque te van a dar algo nuevo, algo diferente. Vienen cambios en tu economía, cambios en tu forma de ver la vida, los cuales tú mismo provocaste para que todo funcionara. Si te das cuenta que las cosas no están saliendo exactamente como tú quieres, yo te invito a que hagas un análisis de conciencia, hagas introspección y te preguntes, ¿estoy haciendo las cosas exactamente como deben de ser? ¿Realmente estoy haciendo lo que yo quiero? ¿O lo estoy haciendo para probarle a los demás que yo soy un ser que brilla mucho? Tú no tienes, Leo, que probarle nada a nadie. Tú naciste con luz, tú naciste con brillo. Confía en ti, trabaja contigo. Es una semana muy efectiva para solucionar cualquier diferencia que tengas de comunicación, no solamente tú contigo mismo, sino en tu ambiente profesional y lograr muy buenas negociaciones. Los Virgo, aplausos, recompensas, reconocimientos, paz interior, muchos cambios en su forma de ver la vida, les están dando un empuje tremendo para dar esos pasos que tal vez habían estado deteniéndose estas últimas semanas. De hoy en adelante, de ahora en adelante, vas a tener unas semanas con mucho brillo, con cosas nuevas, con cosas diferentes, con nuevas responsabilidades, con cambios en tu forma de ver la vida, te lo vuelvo a insistir, ya que Virgo, pues ya saben que son tan metódicos, analíticos, ordenados, puntuales, correctos, en ocasiones bastante cuadrados, que no quieren cambiar sus formas
pues ahora sí que las van a cambiar porque les conviene este cambio maravilloso que está llegando a su vida y también se lo deben tremendamente este maravilloso y mágico eclipse que está en Sagitario, ya que Sagitario como Virgo están en la misma cruz que es la cruz mutable y hacen una mancuerna muy linda, o sea, se caen bien, vaya, así de sencillo. Sagitario y Virgo tienen una muy buena mancuerna que los está ayudando a ustedes a empujarse para que todo siga fluyendo en armonía. Si tienes que hacer alguna compra o venta, puedes hacerla de manera perfecta el día 26 y día 27. Si tienes que comprar cualquier cosa que tenga que ver con electrónicos y demás, pues evita que nada más esté ya Mercurio retrógrado, que es a partir del 29 de mayo. Para los Libra, pon las cosas en la balanza para que todo fluya a tu favor. Es momento de confiar en la abundancia que este universo rico tiene para ti, mi querido Libra. No dudes de tus posibilidades y dale. Como les digo, pues algo seguido y constante. 3, 2, 1, acción. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante. Tienes las oportunidades para hacer algo nuevo, para hacer algo diferente. Está en tus manos, está en tu mente, está en tu corazón. ¿Qué estás esperando para empujar la puerta? La puerta está abierta, nada más empújala. Tienes todas absolutamente las de ganar. Es importantísimo que en esta semana te liberes absolutamente del qué dirán y corras por tus sueños y hagas que las cosas sucedan, con oportunidades interesantes en la casa número 2, que es la casa del dinero. Quiere decir que vienen cambios buenísimos en tu economía. Y en tu lado profesional está nada menos que aspectadísimo, con 5 estrellas en cuestiones profesionales, con aplausos y recompensas. Esos reconocimientos están a partir de ya, 25, 26, 27, son buenísimos para mis Libra. En el hogar nada más hay que poner cartas sobre la mesa, platicar, llegar a acuerdos, llegar a negociaciones, quién hace qué, que cada quien haga lo que le corresponda hacer, para que de esta forma todo fluya en armonía perfecta y el balance exista, como tú bien lo sabes, mi querido equilibrio, o sea, mi querido Libra. Para los escorpiones, extiende tus alas y vuela. ¿Qué estás esperando? ¿El qué dirán? Círculo de comodidad, círculo de confort. Es tiempo de volar, de hacer que todo suceda. Sabes cómo hacerlo, no tienes que depender. Tú tienes la fuerza, la capacidad, la entrega, el compromiso, la entereza. Tienes muy buenos aspectos, varios. Júpiter te está dando triunfo, éxito, abundancia, prosperidad. ¿Qué estás esperando? Nada se va a poner frente a ti. Tú estás dentro de tu ser con la fuerza y con el poderío de hacer todo hacia adelante. Te invito a que hagas un análisis de conciencia, que te pares enfrente del espejo, que te quieras mucho, que te ames, te valores, te respetes, te des tu sitio, te des tu lugar y pelees por lo que te corresponde por derecho de conciencia. Y con esto quiero decir, no pelear de ahí me peleo, no, no, no. Darle hacia adelante con lo que traes en tu mente, en tu alma y en tu corazón. Hay cambios bien bonitos dentro de la organización de tu ambiente profesional que te conviene muchísimo. Es tiempo de brillar y brillar mucho, pero te la debes de creer, tener mucho merecimiento y darle hacia adelante. Para Sagitario, pues, ¿qué les digo? El eclipse lunar en nuestro signo. Así que controlar carácter, impulso, controlar lo que estamos diciendo, relajarnos, tomar las cosas con calma, pero de verdad que es una súper semana para nosotros. Es semana de abrir ciclos, de cerrar ciclos, semana de ganar, de no quedarnos a medias, vuelvo a insistir. Controlar nuestros impulsos, alejarnos de situaciones que nos provoquen, que nos alteren, las personas que en ocasiones son sumamente tóxicas y nosotros manejamos mucho el optimismo, con esas personas que dicen que las cosas no se pueden, bueno, déjalos que se queden donde están y tú libéralos y sigue con tus planes. A partir del eclipse, antes del 29 de mayo, que ya esté Mercurio retrógrado en Géminis, vas a tener propuestas muy buenas, muy interesantes, que convienen mucho a tu vida económica. Te van a dar mucha tranquilidad para que de esta forma puedas cerrar ciclos con la tranquilidad que acostumbras. Y bueno, pues es tiempo de avanzar, mi querido Sagitario. Para los Capricornio, bueno, tienen todas las de ganar. Están en una época maravillosa.
Hay mucha paz, mucha serenidad, mucha tranquilidad. Es una semana que les va a dar la oportunidad de hablar con ustedes mismos, de reencontrarse con ustedes mismos, de darse cuenta del verdadero sentido de la vida, del verdadero sentido de su existir, dándose, poniendo en prioridades su persona, su familia, y después vemos el trabajo y las cuestiones económicas. Por lo regular, los Capricornios siempre logran sus sueños laborales, profesionales y económicos, pero son muy fuertes con ustedes mismos, muy rudos con ustedes mismos. Y en esta semana se van a dar ese apapacho que arropa, ese apapacho, se van a amar mucho y eso es maravilloso, pero a partir de ya no va a haber quien los pare. Traes cosas nuevas, cosas diferentes, nuevos planes, nuevas cosas que hacer. ¿Quieres arreglar diferencias dentro del hogar o quieres hacer negociaciones importantes en tu ambiente profesional? Pues no esperes otra semana. Aprovecha esta super semana porque todo está muy bonito. Además, es ese amor que estás sintiendo tú por ti mismo que te va a abrir nuevas oportunidades y nuevos caminos. Para los Acuario, no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. La buena fortuna, la abundancia, todo está contigo. Intuición, percepción, sueños premonitorios, ya sabes, tu diario de los sueños, tu diario de lo que estás viviendo, toma nota de todo ello porque hay grandes mensajes que están llegando día con día y los estás dejando pasar. En cada uno de tus sueños están llegando palabras, señales, imágenes, mensajes que valen muchísimo la pena para las decisiones que traes en mente en estos momentos. A partir de ya y desde hace varias semanas, se te han estado abriendo varios canales importantes, profesionales, laborales, económicos. Hay mucho brillo en la vida de los acuarios. Les invito que pidan asesoría de expertos, de familia, para que todo fluya a su favor con grandes cambios en tu yo, en tu ser, en tu interno, reencontrarte contigo. Y eso se los voy a decir siempre a todo mundo. Reencontrarnos con nosotros nos lleva a valorarnos, a darnos nuestro sitio y nuestro lugar. Esta es muy buena semana, mi querido Acuario. No la desperdicies, no la dejes en el aire, no la dejes pasar. Aprovéchala. Especialmente recuerda que tú tienes muy bonita relación con Sagitario y el eclipse va a ser en Sagitario, hace una mancuerna preciosa contigo y te va a impulsar a hacer todo aquello que has estado postergando o dejándolo para después. Para los Piscis, justicia marcada para mis Piscis, muy favorable. Todo lo que quieras hacer en esta semana, firmar, comprar, vender, negociar, financiar, cambiarte de casa, remodelar, todo lo que tenga que ver por el lado material en este aspecto se marca muy positivo. Sé que traes en mente iniciar algo por tu cuenta porque quieres cerrar ciclos, porque ya te sientes un poco presionado o tensionado con lo que has estado viviendo estos últimos meses, que pues no sabes si continuar, si frenarlo, si dejarlo, lo que estás haciendo. Ahorita se ve que tú puedes continuar con lo que estás haciendo e iniciar algo nuevo que te va a dar grandísimos resultados a tu futuro a muy corto plazo, sin pasar del mes de octubre y noviembre. Vas a ver la cascada de respuestas muy positivas de todo lo que inicies en esta semana que te conviene muchísimo. Tu planeta Neptuno te está dando mucha intuición, mucha percepción, mucha capacidad. Mantente muy atento a todo lo que estás sintiendo. Hazle caso a esas corazonadas, a esas percepciones que tienes. Muy atento a las señales. También tienes una oportunidad muy buena de arreglar diferencias con familiares donde tuviste por ahí, pues, valga la redundancia, repetirle las diferencias. ¿Por qué? Porque tú eres un ser muy dulce, muy tierno, muy romántico, muy sensible y necesitas mantener paz y tranquilidad con tus seres amados. Arregla las diferencias para que todo fluya en armonía y ábrete a la abundancia, porque eso y más mereces, mi querido Piscis. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de nosotros, gracias por día con día hacer crecer este canal. De verdad que a la familia Movic y a mí nos llena de mucha felicidad y de muchísima alegría porque lo hacemos con mucho amor, con mucho profesionalismo para que tú pases buenos momentos con nosotros. Si no te has suscrito a nuestro canal, pues suscríbete, ponle dedito para arriba, ponle campanita y dale la vuelta a todo nuestro canal. Hay muchísima información buenísima. Y bueno, disfruten el próximo eclipse que va a estar espectacular. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.
Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.